decúbitos y quiero empezar con el posicionamiento de los niños. El decúbito prono es la mejor forma de evitar el reflujo. Sin embargo, debe evitarse el decúbito prono en los lactantes a menos que estén acompañados de sus padres o de sus encargados. Uno no puede poner en un decúbito prono a un niño porque esto se asocia a síndrome de muerte súbita infantil. Y evidentemente después de amamantarlo o de darle la lactancia, estos niños deberían de estar en una posición semisentada por lo menos 2 horas después de alimentarse. Espesar o no los alimentos. Se ha demostrado que el espesamiento de alimentos no disminuye el reflujo, sin embargo, sí disminuye los síntomas de reflujo gastrointestinales. De tal forma que espesarlos, y alguna gente cree que esto es el resultado de la capacidad de comercialización de las casas farmacéuticas que se dedican a vender fórmulas espesadas o espesantes para alimento de recién nacidos, y que no debería de utilizarse más que para ocultar síntomas. Y hubo un par de palabras de bloqueadores de la histamina e inhibidores de bomba de protones. Vean esta revisión de Cochrane del 2023 y dice: no hay suficiente evidencia que demuestre que los inhibidores de bomba de protones, no digamos los antagonistas de la histamina, sean efectivos en mejorar el reflujo gastroesofágico en los niños. Y atentos que cuando estamos hablando de recién nacidos pretérminos y aún recién nacidos a término, se asocia a sepsis, enterocolitis necrotizante, problemas respiratorios y muerte. De tal manera que no le colocamos inhibidores de bomba de protones, o no deberíamos colocarle inhibidores de bomba de protones como que estuviéramos dando lactancia materna. Esto lo mencionamos. Indicadores de cirugía. Y ahora vámonos a la otra parte. Que es también muy controversial. Yo les vine a realmente a ponernos en el sitio que yo creo que debemos de estar, de ser críticos e investigar. ¿Cuáles son los indicadores de cirugía? Fallo en el tratamiento médico. Pregúntenle a un gastroenterólogo pediatra cuándo es el fallo en el tratamiento médico de un niño. Probablemente cuando cumpla 18 años y se lo mande al gastroenterólogo de adultos, dirá que es un fallo de tratamiento médico. Así es que no hay tiempo ni dosis, nada establecido en la literatura universal. Cuando tiene aspiraciones recurrentes, que puede llevar a síndrome de muerte súbita infantil. Y yo les cuento, yo personalmente, si tengo un niño con un periodo rescatado de síndrome de muerte súbita infantil, yo le hago una Nissen. Sin embargo, hay una serie muy pequeña de 18 casos, pero es lo único que hay en la literatura que demostró que primero había bradicardia antes del reflujo gastroesofágico. De tal manera que uno debería poner, si estamos hablando de ciencia pura, doble signo de interrogación a esta indicación quirúrgica. Fallo en el desarrollo, esófago Barrett, se debería de evitar. Este esófago Barrett con reflujo, con una Nissen, estamos totalmente de acuerdo con Estuardo. Y aquí sí vienen las dos indicaciones evidentemente. Es paraesofágica, hernia hiatal, y hablamos de los episodios que comprometen la vida. Sin embargo, y vamos a hablar después de patologías donde aún la cirugía, no digamos el tratamiento médico, es muchísimo más discutible por sus índices de fallo. En la cirugía laparoscópica, ¿qué ha pasado? Hay una tendencia a operar menos, y durante la última década se opera 3 veces menos cirugía del hiato a la cirugía que se hacía antes. Y hay muchas razones. De hecho, el certificador de las residencias en cirugía pediátrica en Estados Unidos, al principio de este siglo, eran 26 Nissen laparoscópicas los que tuvo que haber hecho el residente que iba a ser cirujano pediatra. Hoy son 16, porque en todos los centros, e incluso en nuestro hospital, cada vez operamos menos Nissen. ¿Y cuál es la causa? Pues se comparan los inhibidores de bomba de protones con la cirugía. Muchos de estos niños son niños con parálisis cerebral infantil y los radiólogos intervencionistas hacen yeyunostomías en lugar de hacerlo quirúrgico. Se entiende mejor la historia natural y un poquito de las complicaciones de la cirugía. Y yo le diría que este artículo de Cochrane, aunque es de adultos del 2015,
Dice que hay una certeza en el beneficio de la cirugía, pero que toda la evidencia o muchísima de la evidencia es de muy mala calidad para tomar decisiones. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Y la más importante es la recurrencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en las grandes series entre el 3.2% hasta el 45% y el índice de reoperación del 3 al 24%. Antes se creía que la cirugía laparoscópica se había más reoperación, pero conforme la curva de aprendizaje, que se considera que es entre 25 y 50 pacientes para la cirugía laparoscópica para el reflujo gastroesofágico, ha aumentado, se ha notado que realmente no varía entre laparoscópico o abierto. ¿Y por qué se reoperan? Principalmente herniación y migración del manguito. Y aquí viene una teoría que yo he adoptado. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero les voy a mostrar las bases por qué. Primero vamos a saber quiénes tienen más chance de recurrir. Menores de 6 años, especialmente los recién nacidos. Hernia hiatal preoperatoria, náuseas postoperatorias, disfagias que requieren dilatación, como tuvimos en la presentación que me antecedió, y los niños con discapacidad neurológica. Y la pregunta es, ¿cómo disminuir entonces las reoperaciones? ¿Cómo darle a la cirugía el sitio que merece? Y no por no tener complicaciones, pero disminuir las complicaciones. Seccionamos los vasos cortos. Eso permite una adecuada movilización del fondo, menos disfagia en los pacientes. De hecho, cuando uno tiene que reoperar, yo creo que casi todo el mundo secciona vasos cortos. Si yo me pregunto, si se lo secciono en una reoperación, ¿por qué no se lo seccioné en la primera cirugía? No le veo yo el sentido en no hacerlo. Identificación del espacio retroesofágico, respetando la membrana frenoesofágica, ya les voy a decir qué es esto. Colocar una bujía para calibrarlos adecuadamente y tener un fondo gástrico apropiado. ¿Por qué seccionar los vasos cortos? Disminuye la tensión, uno puede ver mejor con el laparoscopio del lado izquierdo y no hemos visto, y de acuerdo a las publicaciones que yo he revisado, no hay necrosis y además toma 5 minutos mucho. Más en niños cuyos vasos cortos son muy pequeños. ¿Qué es identificar el espacio retroesofágico? Y esta teoría a mí me gusta muchísimo. Les voy a comentar quiénes son los que más he estudiado esto. Y es inferior a la crura. No separamos el esófago de la membrana frenoesofágica y frente a la crura disecamos el esófago en un espacio no natural. Porque si uno quiere el espacio natural, tiene que meterse por debajo de la gástrica izquierda y obviamente eso no lo hacemos y eso es un peligro. Y disecar ahí sin llevarse la membrana frenoesofágica quiere paciencia para hacerlo. Yo, por lo menos Mario y yo, que somos cirujanos pediatras y fuimos educados en cirugía general, hacemos lo que mucha gente de adultos hace. Libera el esófago, da 2 o 3 centímetros de esófago intraabdominal, porque sabemos que el esófago intraabdominal es una de las condiciones para disminuir el reflujo, y luego hacer la fundoplicatura como ya la conocemos. La tasa de migración en los estudios pediátricos, que es el problema más grande, es una migración del 12 al 30%, y aquí viene una teoría de disecar menos o más. Y estos estudios han demostrado que la tasa que una disección limitada del esófago a corto y mediano plazo disminuye la tasa de migración al 5 al 7% con una tasa de reoperación del 3.3 al 18%. De hecho, se empezó un estudio prospectivo comparativo en 2 hospitales en Estados Unidos, uno en Arkansas y otro en Ohio, y se paró el estudio porque el índice de migración de la fundoplicatura superaba por mucho cuando se hacía una disección importante de la membrana frenoesofágica que aquellos que no se hacían. Calibrar el esófago dependiendo de los kilos de los pacientes. Esta tabla la tengo en mi memoria periférica. Si me tienen que decir con cuál lo hago, le digo, mire el celular y hágame una campaña, míreme cuál le vamos a colocar. O hacemos siempre una fundoplicatura floja, especialmente en los niños con disfagia y niños neurológicos, siempre floja. Aunque
No hay ninguna evidencia en cirugía pediátrica que sugiera que las fundoplicaturas de Nissen, que es la más frecuentemente hecha, sea realmente superior a fundoplicaturas parciales. Nosotros hacemos de cajón Nissen, pero la evidencia en literatura parece ser que no hay diferencia alguna si parcial, anterior o posterior o completo. La longitud del manguito obviamente también va a depender de la edad de los pacientes. En lactantes 2 centímetros y en niños escolares e infantes 2.5 a 3 centímetros. Y aquí viene otro punto importante en la posición del manguito. Como todos ustedes saben, dejamos el manguito entre 10 y 11 a las agujas del reloj para disminuir el chance de disfagia, y les voy a mostrar qué queremos decir con esto. Si me pueden correr en este video, todavía no lo corran, por favor, les voy a decir que vamos a... Bueno, ya está. Vean que la membrana frenoesofágica no la disecamos y estamos disecando el espacio anterior a la crura, liberando el esófago, y ahí es donde vamos a hacer nuestra fundoplicatura. Con un electrocauterio podemos seccionar los vasos cortos, liberamos bien el fondo, vemos el del lado izquierdo del paciente, pasamos la fundoplicatura y la hacemos. Paren un momentito ahí, por favor. Gracias. Y quiero darles, para finalizar, como esta plática es de pediatría, dos cosas importantes que hacemos. Habitualmente suspendemos el hígado con un punto en Nakayama. Si el paciente no lo permite, este es un punto que entra en la pared abdominal anterior, llega al diafragma, sale la pared abdominal anterior del lado derecho y eso nos permite suspender el hígado. Si lo podemos hacer así, lo hacemos, pero tampoco tenemos empacho de colocar un cuarto puerto y suspender el hígado con nuestro segundo ayudante. Y este es un paciente, corremos el video por favor, de un paciente con una hernia hiatal, posoperado una atresia esofágica con apneas. Y voy a parar aquí el video. Pueden retrocederme que por pararlo lo pueden... Ok. ¿Pueden pararlo ahí, por favor? No es raro que nuestros niños, lo que nos encontremos cuando entramos en la cirugía laparoscópica, que colocamos el primer puerto de 5 abierto, es el colon distendido. Todos ven esto, que es la imagen, y uno dice, ¿a qué hora llego al yato con el colon metido? Y aquí hacemos una maniobra que yo estoy seguro que todos ustedes conocen, la presentamos en el Congreso Nacional de Cirugía hace un par de años, que es un STAB, es la punción intestinal transabdominal selectiva, es decir, a través de la pared abdominal anterior colocamos una aguja 21-22, aspiramos el gas. Siguiente, por favor, ustedes van a ver en el video. Esa es otra discusión, esto lo presentamos en un congreso de la Sociedad Laparoscópica Infantil, y miren cómo ya podemos ver, y colocamos un punto percutáneo, con eso subimos el hígado. La pared abdominal anterior de los niños es muy corta y eso nos permite, suspendiendo el ligamento redondo, una mucho mejor visualización para poder hacer. Es obvio que estos son trucos para niños, en un adulto esto es casi imposible hacerlo, pero nuestra plática era de pediatría y quería mostrarles para finalizar algo de lo que hacemos en cirugía pediátrica en estos pacientes de Nissen. En conclusión, a mí me parece que la cirugía antirreflujo tiene sus claras indicaciones en pediatría, pero que debemos de evaluar bien a quién se hace, a quién no se hace. En los pacientes neurológicos muchísima atención, porque el paciente neurológico está asociado a mayor mortalidad sobre el resto de la población. No se sabe exactamente por qué, pero si la cirugía antirreflujo se hace abierta, la mortalidad es mayor que si se hace laparoscópica. Y las condiciones no se saben, como les digo, por qué hay más mortalidad en los pacientes con impedimentos neurológicos. Y segundo, en las patologías importantes que predisponen a reflujo gastroesofágica, es decir, atresia esofágica y hernia diafragmática izquierda, también seleccionar bien a los pacientes. Hay algunas escuelas que sugieren que todos los pacientes con hernia diafragmática izquierda les hacen de una vez una Nissen. Yo creo que eso es mucho. Creo que uno no debe de generalizar, sino es el de
darle la medicina que se necesita al paciente en particular para brindarle lo que requiere en el momento oportuno. Muchísimas gracias.